Una cálida bienvenida a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos en nuestra nueva sesión del Portón de los Libros. Hoy vamos a presentar el libro Normas y Transgresiones, las mujeres y sus familias en las ciudades de Cartagena de Indias y de La Habana entre 1759 y 1808. Este libro es escrito por los historiadores Leonor Hernández Fox y Carlos Manrique Arango. Leonor Hernández Fox es doctora en Historia, magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina e historiadora de la Universidad de La Habana, en Cuba. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en Colombia. Sus estudios se enfocan en historia social y relaciones de género, en particular sobre las familias y mujeres latinoamericanas. Por su parte, Carlos Mario Manrique Arango es doctor en Historia y magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina de la Universidad de La Habana, Cuba. También es abogado de la Universidad Libre de Colombia. Actualmente es docente del programa de Historia de la Universidad Externado de Colombia e investigador en Historia y Pensamiento Latinoamericano y Colombiano. Para iniciar la presentación de este libro, nos gustaría que los autores nos hablaran un poco sobre las últimas investigaciones que han venido realizando. Entonces, cedo la palabra a nuestros invitados de hoy. Muchas gracias, Marta, por esta invitación para mí y para Leonor. Nosotros somos un equipo de trabajo. Las últimas investigaciones que estamos realizando o que hemos realizado es la influencia de las ideas socialistas en la revolución de medio siglo en Colombia, 1849-1854, también por el sello de la editorial agustiniana, y el libro que presentamos hoy, Normas y Transgresiones, en el mismo sello de la Universidad Agustiniana. El libro que presentamos hoy de Historia Social, Historia de Familia, Historia de Mujeres, y el otro, un libro de Historia Política e Historia del Pensamiento. También tenemos la última investigación publicada por la Universidad Externado de Colombia, un nombre para la América al sur del Río Bravo, también de Historia Política e Historia del Pensamiento. Esas son nuestros últimos trabajos investigativos y pues hoy nos centraremos en el trabajo, en el conversatorio sobre normas y transgresiones, este libro tan hermoso de historia de mujeres y de familias en el Caribe hispano. Pues este tema me parece muy interesante más para el mes de mayo, que pues celebramos el Día de la Madre. Muy interesante resaltar cómo era la vida de las mujeres pues en estas épocas coloniales, ya como de la preindependencia, pero me causa curiosidad, ¿y cómo le surgió la idea de hacer este libro? Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por su presencia acá en la presentación del libro Normas y Transgresiones. Bueno, pues Normas y Transgresiones es un libro que aunque se concluyó su proceso de edición en el año 2020, en realidad es un libro que empezó hace 15 años atrás. Es un libro que realmente yo inicié, al que después se sumó el profesor Manrique, y realmente surgió a partir de una gran curiosidad. ¿Por qué? Porque en esos años yo apenas terminaba mis estudios de historia en la Universidad de La Habana. Escorría el año 2005, yo terminaba ese proceso de los estudios de pregrado y en el 2006, trabajando en el Archivo Nacional de Cuba, pues logré localizar una gran cantidad de expedientes judiciales de mujeres que durante los siglos XVIII y la primera mitad del siglo XIX se divorciaban, presentaban demandas por alimentos, por abandono, y a partir de ahí entonces surge pues la pregunta, cómo eran esos procesos, cómo las mujeres se presentaban ante los tribunales a defender realmente sus derechos cuando de hecho las mujeres en la época estaban, de hecho no tenían personalidad jurídica, estaban desprovistas
realmente de muchos derechos. O sea, cómo reclamar derechos cuando, de hecho, la legislación las desprotegía. Entonces, ahí yo comenzaba mis estudios de maestría, mi maestría en estudios sobre América Latina, y en ese año, finales de 2005, inicio de 2006, yo conocí a Carlos. Carlos comienza a estudiar la maestría conmigo y él era el único abogado del grupo. Como era una maestría en estudios interdisciplinarios sobre América Latina, pues habían antropólogos, habían historiadores, filósofos, pero el único abogado realmente era Carlos. Y yo quería conocer legislación colonial porque cuando se trabaja con expedientes judiciales en la colonia, es fundamental saber cuáles eran realmente los códigos que normaban la vida de las familias, de las personas en esa etapa. Entonces, como Carlos era abogado, justamente, yo me le acerco y le digo, estoy localizando toda la legislación de Indias, quiero conocer toda la legislación que existía en la época, en los siglos XVII, XVIII, primera mitad del XIX, sobre las mujeres y sobre la vida de las familias. Entonces él me dice realmente algo muy gracioso, me dice, yo apenas conozco derecho indiano, porque a nosotros como abogados nos dan realmente una materia que es historia del derecho, pero no en profundidad, o sea, no profundizamos en los códigos vamos a decir, castellanos, o sea, también hispanos y coloniales ya indianos, ¿no? Entonces él me dice, pero bueno, yo te colaboro, si tú quieres, a localizar todos esos códigos. Después más adelante me referiré que esos códigos son, de hecho, una parte importante del libro, o sea, la revisión de cuáles eran las leyes que regían realmente la vida familiar en esta etapa. Y entonces ahí comenzamos a trabajar. Yo empecé a localizar esos códigos, él me ayudaba a leerlos, a interpretarlos, y ahí nos fuimos enamorando. Así que para nosotros también es un libro supremamente especial, porque cuenta también nuestra propia historia como pareja. Y primero Leonor se centraba en el estudio de la sociedad colonial cubana. Sí. Y entonces, a raíz de conocernos, surgió también la idea de que se pudiera hacer un estudio comparado con Cartagena de Indias. Es decir, el primer contacto nuestro es, bueno, ¿tú conoces algo de historia del derecho colonial? Someramente, pero una vez nos adentramos y ella me mostraban los estudios que estaba realizando sobre la sociedad cubana colonial, de inmediato yo la propuesta que le hice y de la cual es resultado de este libro es, pero no nos quedemos en La Habana, vayamos a Cartagena y ojalá podamos ir a otras ciudades del Caribe hispano, que es en realidad la proyección más amplia, Portobelo, Veracruz. Y bueno, esta primera etapa es hacer el estudio comparado de estas familias y de la historia de estas mujeres en La Habana y la Cartagena colonial, que son ciudades que tienen muchas similitudes, diferencias, pero que en realidad son ciudades hispánicas, son ciudades portuarias, son ciudades del Caribe y bueno, es la historia de este libro, que es también la historia de conocernos los dos y comenzar a trabajar juntos. Es decir, Leonor hace historia social, historia de familia, historia de mujeres, y yo trabajo historia política e historia del pensamiento. Entonces, cada uno lleva su batuta en los temas que tiene mayor experticia, pero en realidad somos un equipo de trabajo. Trabajamos juntos búsqueda de la información, ya sea en bibliotecas, ya sea en archivos, y realizamos la sistematización y la escritura. Y quien da el último detalle de escritura es Leonor. Es decir, cuando ya va para edición, el filtro último que siempre se realiza, lo realiza Leonor. El libro es un libro escrito de una manera muy amable. Nosotros tenemos un formato de escritura que es alrededor de siempre 30.000 palabras, 150 páginas, 3 capítulos, y es un formato que mantiene la rigurosidad, mantiene la argumentación científica, académica, los cánones de la historia, pero en el caso de la historia social que hace Leonor, siempre nos preocupamos que los casos de archivos vayan hilvanados
con la historia del derecho, con las herramientas teóricas, pero poco novelado, para que la lectura sea una lectura agradable. Igual lo hacemos cuando escribimos historia política, historia del pensamiento, nos preocupamos mucho por nuestro lector. No solo porque tenga un excelente aparato teórico o una fuente, sino que nuestro lector disfrute el libro que tiene en sus manos, que le agrade, que lo pueda leer, que sea un libro que se pueda sentar una tarde y lo lea, que si no puede de una sentada, pueda de 2 sentadas, como decimos comúnmente los escritores, hacerlo, y que sea disfrutable, que sea una lectura agradable, sea una lectura ágil y no por eso pierda la rigurosidad y los cánones académicos. Leonor nos mencionaba que el libro surgió de sus pesquisas en unos archivos. Sería interesante que nos contaran cuáles fueron las principales fuentes que consultaron y también qué fondos de la Biblioteca Luis Ángel Arango revisaron. Bueno, en realidad este es un libro que de hecho inicia en el 2006, pero finalmente concluye en 2020, o sea, casi 15 años de trabajo. Y esos 15 años se explican porque en realidad es un libro que requirió realmente de una amplísima consulta de fuentes, especialmente en los archivos, tanto en el Archivo General de Indias en España, como en el Archivo General de la Nación en Colombia, como en el Archivo Nacional de Cuba. O sea, estamos hablando de una investigación que al evaluar, sobre esto también quisiera comentar, en el espacio de la historiografía latinoamericana no suele hacerse mucha historia comparada, pero cuando se hace historia comparada, se hace sobre todo historia comparada de procesos políticos, de procesos económicos y políticos, especialmente políticos. O sea, hay un importante número de autores en América Latina que han realizado desde diferentes perspectivas historiográficas, han hecho sobre todo estudios comparados de procesos políticos vía las revoluciones en América Latina, pero no se hace en América Latina cuando se trabaja historia social, se hace sobre todo estudios de caso. O sea, no se hace historia social comparada, sino estudios de caso. O sea, una historiadora se especializa en trabajar historia de las mujeres mexicanas, o historia de las mujeres colombianas, o historia de las mujeres peruanas o argentinas. En mi caso, yo comprendí que las relaciones en el Caribe, para poder hacer historia de las mujeres en el Caribe y de las familias en el Caribe, en los siglos XVI, XVII, XVIII, es fundamental entender que el Caribe era un todo y que las sociedades caribeñas estaban, sobre todo los principales puertos de ese Caribe, especialmente el hispano, estaban muy interrelacionados. Y que para comprender ese universo hay que hacerlo desde la comparación. Entonces, pues eso implica que no se trata solamente de trabajar en un país, hay que trabajar con fuentes de archivo, con fuentes documentales de diferentes naciones. A eso hay que sumarle, de hecho, ¿y por qué el Archivo General de Indias? Porque en el Archivo General de Indias se guardan archivos coloniales de toda Hispanoamérica. Entonces, por supuesto, si yo quería conocer de mujeres y familias en Cartagena de Indias y en La Habana, pues necesitaba ir al Archivo General de Indias, pero también, por supuesto, necesitaba ir a los archivos nacionales de Cuba y de Colombia. ¿Y qué ocurre también con estos archivos? Muchas veces el estado de conservación de algunos de estos expedientes dificulta mucho su lectura. O sea, el tiempo ha dejado huellas en esta documentación. Algunos de estos documentos ya, de hecho, yo revisé, de hecho, algunos documentos en físico, aunque la inmensa mayoría ya están digitalizados y se pueden revisar en microfilm y demás. Yo revisé alguna, de hecho todavía alguna documentación en físico, y el estado de conservación de algunos es realmente dificulta mucho su lectura, porque ya hay huecos, o sea, algunos papeles están ahuecados por la propia tinta, porque la tinta contenía
contenía hierro, determinadas sustancias químicas que rompían el papel, lo quemaban. Entonces, pues hay partes de los documentos que lamentablemente ya no se pueden leer porque están realmente en condiciones complicadas. Sin embargo, esa documentación, ¿qué valor tiene? ¿Cuál es la importancia de revisar fuentes judiciales de este tipo? O sea, demandas de divorcio, de adulterio, de sevicia, de bigamia, de violaciones, de violencia sexual. Es que en esos testimonios, en principio, se pueden encontrar las voces de las mujeres de todos los estratos sociales. En sociedades donde una gran parte de la población era iletrada, pues los jueces, los escribanos recogieron en estos juicios los testimonios de estas personas. Entonces se puede realmente historiar de primera mano, de hecho, a amplios sectores poblacionales del Caribe. De otra manera, no habría forma de encontrar esos testimonios, de encontrar cómo era la vida cotidiana en esas sociedades. Y los expedientes judiciales favorecen eso. Favorecen, a partir de esos expedientes, encontrar los testimonios de personas de los más diversos estratos sociales. Eso por una parte, pero además tiene otro valor para mí fundamental. Y de ahí se explica el título del libro, de ahí es que se llame Normas y Transgresión. En la sociedad colonial, las personas, evidentemente, tenían una vida muy codificada, tanto en su vida privada como pública, estaba muy codificada, pero las personas también transgredían esas normas. También, de hecho, sobre todo las mujeres, tenían que encontrar formas para poder sobrevivir en una sociedad, en sociedades que eran más profundamente patriarcales. Y entonces el expediente judicial visibiliza esas cuestiones, las cuestiones de cuál era la normativa de la época, pero también cuáles eran las transgresiones de las personas a esa normatividad. Y entonces habla e ilustra fenómenos sociales que de otra manera pensaríamos incluso que no existían, ¿no? Mujeres, por ejemplo, que no solo iban y se divorciaban ante los tribunales eclesiales, sino que lo hacían también como una manera de reclamar, por ejemplo, la administración de sus propiedades, de sus bienes, poder, cuando no tenían derecho a la patria potestad, sin embargo, poder cuidar de sus hijos. Después me gustaría mucho hablarles de algunas anécdotas, de algunos casos que son muy conmovedores. En el caso de estas tres últimas investigaciones, Normas y Transgresiones tuvo archivo, pero en el caso de las otras dos fue muy importante las colecciones de la Luisángel. En Normas y Transgresiones fueron muy importantes manuscritos y colección general. Allí encontramos todo lo correspondiente a la teoría de la historia comparada, teoría sobre historia de familia, historia de mujeres, y también las codificaciones, todo lo correspondiente al derecho indiano, los sínodos diocesanos, toda esa legislación la encontramos en la Luisángel. En el caso de un nombre para la América al sur del río Bravo fueron fundamentales manuscritos, la sala de manuscritos y hemeroteca. Es decir, en manuscritos está toda la colección de manuscritos sobre José María Torres Caicedo, que es una figura en la que se centra este estudio, y en el caso de hemeroteca, pues están todos los periódicos en los que él participó. En el caso de las influencias de las ideas socialistas, también la sala de manuscritos fue fundamental para nuestro trabajo y la hemeroteca, es decir, la consulta de periódicos liberales y conservadores, periódicos de tinte artesanal, e incluso documento de 1852, un libro, también lo encontramos en manuscritos que fue fundamental para esa investigación, que es Análisis del Socialismo, una vulgata anónima, se encuentra en la Luisángel. Entonces, para el caso de las tres investigaciones y en particular de la que estamos hablando como Normas y Transgresiones, aunque tienen una gran carga de archivo, la colección general y la sala de manuscritos también fueron fundamentales en el aporte que
que nos brindaron para la construcción y confección de estos libros, que son espacios y colecciones fundamentales para el trabajo. No, es que además realmente la Luis Ángel Arango tiene, no en el caso solo del espacio colombiano, tiene una de las más completas colecciones bibliográficas y de fuentes también periódicas. Yo me atrevo a decir, afirmo que no solo de Colombia, sino de América Latina. O sea, realmente es una de las colecciones más completas y que también está además en mejores condiciones. O sea, hay un trabajo de preservación también muy importante en la Luis Ángel Arango. Por lo cual hace que realmente para nuestras investigaciones sea un espacio absolutamente fundamental. Muy interesante. Y nos decía Leonor que nos quería contar algunas anécdotas y creo que sería muy oportuno como un abrebocas para nuestra audiencia y para motivarlos a leer el libro, que nos contaras esas anécdotas que más les impactaron de la investigación que realizaron sobre la vida de las mujeres en Cartagena y La Habana en esta época. Hay muchas anécdotas realmente interesantes, digamos, quiero también precisar que el libro se centra en el periodo de 1759 a 1808. Quería, digamos, contarles un poquito por qué ese periodo, porque está relacionado con las anécdotas que voy luego a narrarles. Entre 1759 y 1808 coincide con los reinados en España de Carlos III y Carlos IV. Carlos III y Carlos IV, digamos que ya como parte de la dinastía de los Borbones, que asciende al trono español a partir de 1700, los Borbones, y es una de las novedades de esta investigación, es una de sus, creo que es una de sus cuestiones de mayor originalidad. Para los Borbones, la familia era clave para el ordenamiento social. Dentro de la dinastía de los Borbones se realizaron muchas reformas. La historiografía colombiana y latinoamericana ha trabajado de una manera bastante extensa a esas reformas, pero lo ha hecho siempre, sobre todo centrándose en las reformas económicas y políticas. Y yo sostengo que el corazón mismo de las reformas fueron realmente las reformas sociales. Y dentro de las reformas sociales, aquellas especialmente encaminadas a la familia. Porque Carlos III incluso afirmaba que si usted quería una sociedad que él denominaba sana y ordenada, el corazón de esa sociedad era la familia. Y por eso digamos, una muy buena parte, todos sus esfuerzos realmente, se encaminaron a legislar a esa familia. La pragmática sanción de matrimonio fue uno de esos esfuerzos y una de esas leyes proclamadas por Carlos III, ampliada, por cierto, en sus efectos luego por su hijo Carlos IV. Pero en realidad la pragmática, que se ha sido bastante abordada en la historiografía, fue complementada por un grupo de reales cédulas. En el libro, ¿qué hacemos? En el libro, en el primer capítulo, nos dedicamos a explicar todo ese aparato normativo, a explicar todas las reformas del despotismo ilustrado en el plano familiar y social, antes de adentrarnos realmente en el estudio de las peculiaridades de las sociedades cartagenera y habanera en ese periodo. Y mostramos pues cómo eran ciudades, obviamente con diferencias, pero con muchas similitudes, sobre todo en el plano social y familiar. No así, por ejemplo, en el plano económico, porque Cartagena de Indias fue una sociedad, sobre todo, que económicamente vivió siempre del comercio, vivió también realmente de todos los servicios que se prestaban alrededor del puerto y bueno, pues también se desarrolló ahí unas pues determinadas haciendas y demás. Sin embargo, La Habana ya en este periodo sí comienza a ser una sociedad plantacionista. Esa es una peculiaridad de nuestro desarrollo económico. Y obviamente, pues son, insisto, son sociedades que tenían distinciones, pero en el plano familiar y social tenían muchísimas similitudes, incluso en su composición y demás.
Y en ese sentido, pues entonces nosotros en el capítulo 2 hacemos todo un análisis de cómo eran, digamos, la estructura, la composición de esas familias. Mostramos, por supuesto, las similitudes entre Cartagena y La Habana y también ciertas diferencias. Y ahí comenzamos entonces a hacer una reconstrucción de cómo era la vida familiar en ese periodo y especialmente de las mujeres. ¿Por qué de las mujeres? Porque es que las mujeres son las grandes protagonistas de nuestros expedientes judiciales. Los casos que nosotros localizamos en los archivos son sobre todo las demandas que interponían las mujeres para solicitar el divorcio a sus parejas, para, por ejemplo, defenderse cuando ya su vida estaba en peligro por el maltrato intrafamiliar y demás. Y entonces ahí hay anécdotas preciosas, hay anécdotas muy bonitas, porque incluso, como les decía, en el caso sobre todo cubano, nosotros todavía en aunque ya hay mucha microfilmación, todavía hay amplios expedientes del periodo colonial que se consultan realmente físicamente, o sea que todavía no están microfilmados y se pueden, de hecho, acceder a consultar de manera física. Y yo recuerdo cuando yo estudio historia, siempre no pierdo de vista que yo estoy historiando para entenderme a mí misma. O sea, para entender también mi vida como mujer, mi vida de hecho familiar. Y entonces cuando yo me acerco a historiar a estas mujeres, pues evidentemente también hay conexiones sentimentales muy fuertes. Los historiadores no podemos despojarnos también de nuestra sensibilidad a la hora de hacer historia, ¿no? Nos enseñan a tratar de ser objetivos en los análisis sociales, pero evidentemente pues no nos despojamos también de esos sentimientos. Y por ejemplo, en el caso de un expediente judicial habanero, de una mujer que había sido de hecho incluso adúltera, ¿no? El esposo en el juicio comentaba de que ella guardaba en la funda de las almohadas las cartas de su amante. Y cuando yo comienzo a revisar el expediente, me doy cuenta que hay fragmentos de tela, que al expediente se habían adjuntado como prueba, por ejemplo, en este caso de esta mujer infiel, la funda de las almohadas donde estaban las cartas de la mano. Y aunque parezca mentira, en esas fundas de esas almohadas que hacían más seguramente de 150 años nadie revisaba, estaban no solo las cartas de su amante, sino estaban las flores secas deshechas ya por el tiempo, pero las flores que ella conservaba junto a las cartas. Y aunque a ustedes les parezca absolutamente increíble, 150 años después, un poco más de 150 años después, todavía se sentían en los archivos generalmente, los historiadores cuando trabajamos con ese tipo de documentación, tenemos que hacerlo no solo para proteger nuestra salud, sino para proteger al propio documento. Tenemos que hacerlo con guantes y los tenemos que hacer con mascarillas. O sea, nosotros sí que estábamos familiarizados a propósito de la pandemia con el uso de las mascarillas. Pero normalmente, de hecho, los expedientes huelen mal. O sea, ya los expedientes huelen, por supuesto, a polvo, aunque se... De hecho, yo he trabajado en restauración y conservación y sé que siempre, pues, hay personas amorosas que siempre los limpian, que se pasan las brochas y demás para quitar todo el polvo. Pero generalmente ya esos expedientes huelen así, huelen realmente a guardado, huelen un poco a veces incluso a ciertos preservantes que se le colocan al papel, ¿no? Pero, o sea, huelen generalmente, no huelen deliciosos, huelen realmente, el olor no es el más agradable muchas veces. Sin embargo, este expediente olía todavía a flores. Entonces hablan de que en esos expedientes se encuentran trozos de vidas de personas que fueron nuestros antepasados, pero de mujeres, por ejemplo, que lucharon mucho cotidianamente por derechos que hoy nos parecen a las mujeres absolutamente, digamos, que pareciera que toda la vida los hemos tenido y no ha sido así. Por ejemplo, derecho a tener la patria potestad. En el siglo, y quiero, a propósito del mes de la madre, narrarles, por ejemplo, un caso de Cartagena de Indias que está en el libro de 1769.
Catalina Zavala fue una mujer que la obligan realmente a casarse con su esposo. Y es una mujer que sufre mucho en manos de este hombre, que sufre golpizas cotidianas y demás. Pero, ¿por qué una mujer, por ejemplo, en el siglo XVIII podía presentar el divorcio? Bueno, si demostraba, por ejemplo, habían varias causas. Una de ellas era la que en ese momento se tipificaba como la sevicia, que es violencia extrema. Cuando una mujer podía demostrar ante un tribunal eclesiástico, por supuesto con los testimonios y el reconocimiento de los médicos y demás, que su pareja la había golpeado. Estamos hablando de golpizas donde los maridos, de hecho, muchas veces las azotaban, las apuñaleaban, las quemaban, ¿sí? Cuando una peligro la vida se de ponía verdad. en peligro la vida de la mujer. No eran los golpes, No. no eran los golpes para corregir su conducta, que también eran, no, era que ponían en peligro la vida. Claro, porque en la época se consideraba legítimo que un hombre, entre comillas, corrigiese la conducta de su esposa, porque se consideraba que las mujeres eran inferiores a los hombres. Que las mujeres, de hecho, eran seres que no estaban dotados de razón. Por lo tanto, podía corregirlo con ciertas dosis de fuerza. De castigo físico. De castigo físico, pero ya y eso estaba legitimado, tanto por las autoridades como incluso por el orden social, por la mentalidad de la época. Pero si ya una mujer entonces, realmente esas golpizas ponían en peligro su vida, entonces sí podía reclamar el divorcio. ¿De qué divorcio estamos hablando en el siglo XVIII? De un divorcio que se conocía como divorcio de separación de cuerpos o coactorum et mutuam cohabitationem en latín. Esto implicaba que las personas podían dejar de vivir juntas, pero no podían volver a contraer un nuevo matrimonio mientras su cónyuge estuviera vivo. Porque, por supuesto, el matrimonio eclesial, si es matrimonio, obviamente si no es matrimonio consumado, pues existía la nulidad matrimonial, pero si era consumado, ya sencillamente no existía el divorcio vincular, como lo conocemos hoy. Lo que se conocía era esta figura de la separación de cuerpos. Pero este divorcio era muy importante para las mujeres, porque no solo era una manera de preservar su vida, de que las separasen de este hombre, este divorcio podía ser temporal o a perpetuidad, la mayoría de las veces se dictaba a perpetuidad, sino que cuando las mujeres lograban ese divorcio, por ejemplo, en el caso de las mamás, podían reclamar quedarse con sus hijos. Si ellas lograban ese divorcio por causa justa, o sea, se decretaba el divorcio porque efectivamente se había probado que el marido las golpeaba de una manera tal que ponía en peligro su vida, entonces ellas podían reclamar el derecho de estar con sus hijos. Es una cosa muy curiosa porque las mujeres en ese momento, insisto, no tienen patria potestad. Pero si realmente las mujeres lograban divorciarse, entonces sí podían quedarse con la tutela de sus hijos. Y eso era absolutamente importante para una mujer, por ejemplo, de 1769 como Catalina Zavala. Catalina Zavala, cuando las mujeres se divorciaban, eran ubicadas en unos lugares que se conocían como depósito de mujeres. O sea que Catalina Zavala estuvo 2 años sin ver a sus hijos. Y lo primero que hace cuando consigue el divorcio es reclamarle al marido que le entregue a sus hijos. Entonces era realmente una manera también de luchar por proteger a los hijos. Eran procesos muy largos, muy tortuosos, en los que las mujeres además en esos depósitos sufrían mucho. Era para que se arrepintieran. Porque de hecho era una manera, el depósito, las mujeres eran depositadas en diferentes lugares. En el caso, por ejemplo, de La Habana, los depósitos tenían mucho que ver con el estatus social de una mujer. Si era una mujer pobre, inmediatamente era recluida en una cárcel. En una cárcel junto con presas que hubiesen cometido otros delitos. Pero si era una mujer, por ejemplo, de la élite, entonces era llevada y recluida, por ejemplo, en un convento. Durante todo el proceso, por ejemplo, de divorcio, durante estos casos que yo examino que examinamos en el libro, las mujeres en realidad sufren mucho. O sea, para reclamar sus derechos había que ser realmente mujeres muy valientes. En el caso de Catalina Zavala, bueno, cuento esto que es la lucha por sus hijos, pero en el caso, por ejemplo, de La Habana, hay un caso que es absolutamente bonito e interesante,
de una mujer que está de hecho recluida y esta mujer se escapa. Y entonces están en los casos toda la narración de cómo esta mujer huyó caminando por los, que además eran muy altos, por los techos de las casas. O sea, que estamos hablando de casos, yo estoy convencida que este es un libro hecho también con recursos de la literatura, aunque es un libro de historia, es un libro hecho con toda, digamos, la rigurosidad de un análisis hecho desde la historia comparada, desde la historia de las familias, desde la historia de las mujeres, donde revisamos además los principales autores teóricos de este tipo de ejercicio. O sea, nosotros revisamos, por ejemplo, las enseñanzas de Mark Bloch sobre cómo se hace historia comparada. Nosotros trabajamos para historia de la familia, figuras importantes de la historiografía mundial y latinoamericana. Para el caso también de la historia de las mujeres, trabajamos mucho de la perspectiva de género y revisamos autoras clásicas como Joan Scott y demás. Pero este es un texto que insiste mucho también en que puede ser para todo el público. Y entonces por eso todos estos casos se presentan de manera, son casos por supuesto absolutamente reales, localizados en las fuentes documentales, pero que nosotros lo hacemos de una manera absolutamente también novelada, para intentar incluso que las personas se identifiquen muy rápidamente con estas historias. Allí se encuentran los pormenores no solo jurídicos del proceso, sino todas las peripecias de las vivencias de la mujer para recuperar ya fuera el manejo de el control de su patrimonio o el de sus hijos, o dejar, en el caso de la violencia extrema, de ser víctima poder salvar su vida. De salvar de los golpes y de salvar su vida. Pero entonces están escritos con todas esas herramientas jurídicas del orden social y teóricos de una manera fluida. Ese, digamos que es un plus que tiene estos textos que además no es una historia cuantitativa. Tantas mujeres se divorciaron, tantas mujeres se separaron, sino que cuenta, va contando la vida de las mujeres. Entre otras cosas, aunque por supuesto aquí, por cierto, el segundo capítulo tiene un estudio demográfico de la población de Cartagena y de La Habana, porque de hecho hay revisión de padrones, o sea, hay un estudio de cualquier manera poblacional. Nosotros, las conclusiones, por supuesto, a las que arribamos son en base a las fuentes de archivos de este tipo que se encuentran hoy en día. Eso no significa que esos hayan sido todos los casos de divorcio, ni todos los casos de sevicia, ni todos los casos de violación que pudiesen existir. Son los que se guardan en los archivos. Muchas veces también los archivos nacionales han tenido historias azarosas. ¿Por qué cuento esto? Porque, por ejemplo, en el caso de La Habana, muchos fondos del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX se perdieron en los traslados, porque los archivos también son las historias de los países. Entonces, por ejemplo, cuando a finales del siglo Cuba y Puerto Rico fueron de las últimas colonias españolas, cuando, por ejemplo, España se retira ya tras la independencia cubana, a finales del siglo XIX, ¿qué ocurre? Pues trasladaron muchos archivos hacia España. O sea, muchos archivos cubanos se trasladaron a España. Sin embargo, en el camino, evidentemente, muchos de esos expedientes se perdieron. O sea, no podemos decir que en nuestros archivos nacionales está toda la documentación de la época. Evidentemente hay muestras. Entonces, esta es una historia esencialmente cualitativa también por lo que menciona Carlos, porque también las conclusiones a las que arribamos son a partir de las fuentes que nosotros logramos localizar. O sea, nosotros no nos atrevemos tampoco a decir que consultamos todas las fuentes de, digamos, de disensos matrimoniales, de divorcio, de sevicia de la época. Realmente son los que se conservan en nuestros archivos nacionales, pero evidentemente también esos archivos han sufrido un proceso
azaroso en la conservación de sus propios fondos, ¿no? Bueno, muy interesante esta introducción al libro Normas y Transgresiones. Sin lugar a dudas, pues aporta bastante el conocimiento de cómo se han venido desarrollando la legislación y los derechos de las mujeres en la familia, y también cómo han evolucionado las familias, porque finalmente todos estos conocimientos pues aportan a que las familias corrijan algunas malas ideas o malas costumbres y pues tiendan a llevar unas vidas más felices, más de mayor entendimiento y de mayor respeto, ¿no? Eh, pues yo quisiera pues agradecerles por haber aceptado esta invitación y también pues felicitarlos por este interesante trabajo que sin duda pues obviamente como aclaran pues es un trabajo específico de casos muy puntuales y también pues, de los archivos que han llegado hasta nuestras épocas, pero que sin duda pues aportan algo más al conocimiento de los derechos de la mujer, de la perspectiva de género y en general pues a la importancia de la familia y sobre todo desde esta visión jurídica que ustedes le han dado. Entonces pues muchísimas gracias Carlos y Leonor y pues esperamos que a nuestro público también les interese este libro y que lo lean y nos cuenten qué tal les pareció. Entonces, muchas gracias a todos. Ojalá nos sigan acompañando. Eh, Mucho ánimo y mucha fuerza en estos momentos complicados, que todo saldrá bien. Gracias. Muchas gracias por esta invitación, de verdad nos hemos sentido muy cómodos, muy agradables en esta estancia en presentación de nuestro libro, Normas y Transgresiones, en el portón de los libros. Gracias a la Biblioteca Luis Ángel Arango por esta invitación que nos ha realizado, de verdad. Era un sueño presentar aquí nuestras investigaciones y ahora lo podemos hacer. De verdad que estamos muy agradecidos y a ustedes que nos acompañan en casas, desde los espacios en que nos escuchan. Muchas gracias. Gracias a la Luis Ángel Arango y especialmente también a la doctora Marta por esta oportunidad. Yo realmente, no me quiero despedir sin confesar que realmente para nosotros realmente esto es un verdadero sueño. Para nosotros la Luis Ángel como institución cultural es un referente. Y realmente pues siempre, cuando asistíamos a las presentaciones de libros, soñábamos un día poder presentar nosotros una obra nuestra. Entonces, pues de verdad, verdaderamente muy honrados y también emocionados con esta oportunidad del día de hoy, o sea, de compartirles un texto como Normas y Transgresiones, un libro que yo creo que tiene un valor fundamental y es que nos habla de una serie de problemáticas como la violencia intrafamiliar, la violencia de género, pero nos la habla en la larga duración. No, nos cuenta además cómo se ha estructurado también las familias en el tiempo y yo creo que también, sobre todo para las mujeres, es una invitación muy especial, es un libro para todos, pero muy especialmente para que las mujeres vean también cómo se ha luchado por alcanzar una serie de derechos para todas. Entonces, pues, de verdad, muchísimas gracias.